todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta semana toca hablar de animalitos. La semana pasada fue el turno de los grandes gatos, que nos enseñaron que la barrera entre especies no tiene por qué ser un corte repentino, y que probablemente en la mayoría de los casos sea una diferenciación gradual a lo largo de millones de años. Esta semana les toca a los tiburones, unos animales muy temidos pero también muy populares, al menos en el caso de las especies más grandes e impresionantes. Vamos a ver qué nos tienen que contar. Y como siempre vamos a empezar por echarle un vistazo a la clasificación. La primera parte ya nos la sabemos de memoria. Dominio Eukarya, que son células con núcleo. Reino Animales, que son células con núcleo que forman grandes estructuras colaborativas con millones de células, que se mueven mucho, pero que no son capaces de realizar la fotosíntesis. Y Filocordados, animales con un sistema nervioso organizado alrededor de un cordón nervioso que les recorre la espalda y un cerebro en la parte delantera. ¿Y dentro de cordados? La respuesta intuitiva, por supuesto, es cualquiera que sea el nombre griego o latino para el grupo de los peces. Pero eso no existe. Es decir, el nombre existe, y cuando en zoología uno se quiere referir a un pez o algo que se parece a un pez, se usa el término griego ictios. Nos lo apuntamos para luego. Pero los peces no son un grupo formal, sino una forma coloquial de referirse a cualquier cordado acuático que no sea un cetáceo. La vida comenzó en el océano, así que como es de esperar, los cordados acuáticos fueron los primeros en aparecer y los que llevan la mayor cantidad de tiempo diversificándose. Así que juntarlos todos en un único cajón no tiene demasiado sentido. Por otro lado, como vimos en el episodio de los zorros de Novosibirsk, una clasificación biológica válida tiene que incluir a todos los descendientes de un ancestro común. Esto nos mete en un problema cuando entendemos que todos los cordados terrestres descienden de un grupo de peces que salieron del agua. Así que cualquier grupo que incluya a todos los peces tiene por fuerza que incluir a ranas, loros, rinocerontes, humanos y todo el resto. Así que el término pez usado de forma estricta es muy poco informativo. Y nos pone en una situación muy graciosa, en la que cuando uno no sabe nada de biología dice que las ballenas son peces. Cuando uno sabe un poco de biología dice que las ballenas no son peces. Pero cuando uno sabe suficiente biología, entiende que las ballenas sí son peces. Todos los mamíferos lo somos. Pero en fin, esto es mucha palabrería para decir que no es suficiente con llamar peces a los tiburones. Así que vamos a afinar un poquito. Las últimas veces que hablamos de cordados pasamos directamente a mamíferos. Esto fue para evitar complicaros la vida. Pero me temo que aquí voy a tener que contaros todo para que entendáis bien dónde están los tiburones. Dentro de cordados los tiburones son vertebrados, animales con cráneo y vértebras. Quizá os sorprenda saber que no todos los cordados tienen cráneo y vértebras, pero así es. Fuera de vertebrados tenemos animales como los anfioxos o lancetas, animales muy pequeños y sencillos que no tienen ni ojos, ni mandíbula, ni cráneo, ni espina dorsal. Tan solo una varillita que les recorre la espalda y les ayuda a mantener la rigidez, denominada notocorda. También tenemos animales como las ascidias, o piures que las llaman aquí en Chile, criaturas extremadamente sencillas con forma de bolsa que viven en el fondo del mar filtrando agua. Pero bueno, estamos hablando de tiburones, y los tiburones son vertebrados hechos y derechos. Y dentro de vertebrados tenemos otra división, los vertebrados con y sin mandíbula. Los vertebrados sin mandíbula son un grupo pequeño pero interesante, que comprende a las lampreas y mixines, y los con mandíbula comprende a todo el resto. Y por fin llegamos a donde nos interesa. Los cordados con vértebras y mandíbulas se dividen a su vez en dos grupos principales, y aquí nos encontramos de nuevo con esa palabra griega que significa pez, ictios. Los osteictios son peces óseos, peces con un esqueleto interno formado de un tejido duro y calcificado conocido como hueso. Dentro de este grupo encontramos a la mayor parte de los peces y a sus descendientes, entre ellos los vertebrados terrestres. Los seres humanos somos osteictios. Simplemente hemos aprendido a respirar aire y a caminar en tierra y nos creemos mucho por ello. El otro grupo en el que ya encontramos a los protagonistas de hoy son los condrictios, o peces cartilaginosos. Estos animales tienen esqueleto interno, tienen cráneo, tienen vértebras, etc., pero están hechos de un tejido sin mineralizar. A este tejido lo conocemos como cartílago, y si queréis saber qué tipo de consistencia tiene no tenéis más que tocaros las orejas o la nariz. Dentro de los peces cartilaginosos están incluidos los tiburones, las rayas y unos animales bastante curiosos llamados quimeras, que son lo suficientemente distintos de los otros peces cartilaginosos como para merecerse su propio grupo. Cada uno de estos tipos de animales es interesantísimo por sus propias razones, pero hoy hemos venido a hablar de tiburones. Son animales característicos y muy presentes en la cultura popular, así que supongo que todos hemos visto alguno, pero dejaré un enlace a una imagen en la descripción por si acaso. Son animales con forma de torpedo, o quizás sea mejor decir que los torpedos tienen forma de tiburón. Los tiburones estaban antes al fin y al cabo.
Esta convergencia de formas se debe a la necesidad de moverse por el agua de forma rápida y eficiente, algo muy importante cuando uno se gana la vida persiguiendo cosas que nadan. Para impulsar este cuerpo tienen una cola musculosa con aletas al final, al igual que la mayoría de los peces, o bueno, no completamente igual. Las aletas de las colas de los peces óseos suelen ser simétricas, mientras que en peces cartilaginosos la aleta superior es más alargada que la inferior. Esta es una forma de distinguir a primera vista un condrictio de un osteícteo si no estáis muy seguros de lo que es. Pero es necesario destacar que aunque cuando hablamos de tiburones todos tenemos en mente un depredador voraz, existen sus excepciones. El tiburón ballena y el tiburón peregrino son dos especies especialmente interesantes porque se han especializado para alimentarse de los diminutos organismos que viven en la columna de agua en grandes cantidades, al igual que las ballenas de barbas, y al igual que las ballenas de barbas han evolucionado para alcanzar tamaños enormes, de hasta 12 o 14 metros. Pero a diferencia de las ballenas no tienen barbas, simplemente se mueven despacio, absorben grandes cantidades de agua y las expulsan a través de las aperturas de las branquias, esos orificios alargados que tienen los tiburones y otros peces detrás de la cabeza. En estas aperturas de las branquias están, sorpresa sorpresa, las branquias, láminas de tejido fino con mucho riego sanguíneo que los tiburones y otros animales acuáticos usan para obtener oxígeno del agua. Además de las branquias típicas, los tiburones filtradores tienen unas estructuras especiales en forma de peine que retienen los organismos que flotan en el agua de forma parecida a las barbas de las ballenas. Así que los tiburones filtradores absorben agua, la pasan a través de las branquias y por el camino absorben oxígeno y comida a la vez. Tienen la vida ya hecha. Pero la mayor parte de los tiburones no lo tienen tan bien montado como los filtradores, así que necesitan perseguir y matar presas para comer. Esto lo consiguen con la que quizás sea la parte más famosa de la anatomía de los tiburones, las mandíbulas. Os dejaré otra foto para los que no estéis familiarizados. Son dos arcos duros y rígidos de un material calcáreo que dan soporte a varias filas de dientes puntiagudos y afilados. Pero esperad un momento. El material del que están hechas estas mandíbulas de tiburón se parece sospechosamente al hueso. No habíamos quedado en que los peces cartilaginosos no tenían hueso, y por eso se los llama cartilaginosos. Efectivamente es así, pero hay ciertas estructuras que requieren más rigidez para cumplir su función. Partes de las vértebras, por ejemplo, y por supuesto las mandíbulas. Imaginaos tener que comeros un filete de carne dura con mandíbulas con la consistencia de vuestras orejas. Sería completamente ridículo. Así que en estas partes que requieren refuerzo, el cartílago está recubierto de cristales de calcio de forma hexagonal, como si fueran azulejos recubriendo una pared de ladrillo. El resultado es un material parecido al hueso, pero no es hueso. El hueso es un tipo de tejido específico muy característico y que se forma de otra manera, así que a esto lo podemos llamar cartílago azulejado o cartílago calcificado. El modelo estándar es una única capa de azulejo, pero en algunos de los tiburones más grandes, como el famoso tiburón blanco, hay varias capas que les dan un refuerzo extra a las mandíbulas y les permiten usar esos dientes aterradores de forma efectiva. Y hablando de dientes, los del tiburón son estructuras muy interesantes desde el punto de vista evolutivo. En sí mismos no son nada demasiado especial, se parecen a los nuestros y a los del resto de los vertebrados. Tienen un núcleo blando llamado pulpa, recubierto con un tejido un poco más duro llamado dentina, que a su vez está recubierto por una capa muy dura mineralizada que conocemos como esmalte. Los dientes de los tiburones tienen distintas formas según lo que coman. Los dientes triangulares y afilados que conocemos mejor corresponden a tiburones que nadan en la columna de agua y comen peces o mamíferos marinos u otras presas grandes. Otros que viven más hacia el fondo del mar y comen cangrejos, almejas y otras cosas con caparazones duros, tienen dientes más aplanados hechos para machacar. Pero sea cual sea el tipo de dientes que usan, los tiburones los renuevan constantemente. Y si miramos una mandíbula de tiburón, podemos ver que tienen varias filas de dientes, con las filas de detrás listas para ir reemplazando a los dientes que se van desgastando en las de delante. El hecho de que los tiburones fabriquen y descarten tantos dientes significa que a través de los millones de años muchos de ellos han ido quedando fosilizados. Además son unas de las pocas partes duras del esqueleto de estos animales. El cartílago es un material blando y raramente sobrevive al proceso de fosilización. El resultado de todo esto es que la mayor parte de los fósiles de tiburón que tenemos son sus dientes, y es a partir de ellos y de fragmentos más raros de otras partes del cuerpo que los paleontólogos intentan reconstruir a los ancestros de los tiburones actuales, y con ello su historia evolutiva. Probablemente el tiburón fósil más famoso es Carcharodon megalodon, un tiburón del que conservamos dientes, partes calcificadas de vértebras y algunos excrementos, y todos estos fósiles nos indican que eran animales enormes de hasta 15 metros. Y sí, los excrementos se fosilizan, y no sé cómo se puede saber si un excremento fosilizado perdido en medio de un desierto es de un megalodon o no. Supongo que sabemos cómo es una caca de tiburón, y si encontramos algo que es una caca de tiburón pero muy grande, y en una zona donde hemos encontrado otros fósiles de megalodón, se la podemos atribuir a él.
La paleontología no siempre es una ciencia exacta. Pero mejor volvamos a los dientes. Como os comentaba, los dientes de la boca del tiburón son interesantes, pero nada del otro mundo. Los que son realmente fascinantes, en cambio, son los dientes que tienen en la piel. La piel de los tiburones puede parecer lisa a primera vista, pero no lo es. No recomiendo acariciar tiburones, pero si se hace, y especialmente si se hace a contrapelo entre comillas desde la cola a la cabeza, resulta muy rugosa al tacto, incluso cortante. Esto se conoce desde hace mucho tiempo, y en su momento la piel de un tipo pequeño y común de tiburón llamado pintarroja o lija se secaba y se usaba para pulir madera. A través del tiempo se han usado todo tipo de materiales con el mismo propósito, porque la verdad es que hay formas más fáciles y baratas de hacer materiales abrasivos sin tener que andar pescando tiburones. Pero al menos en español el nombre ha permanecido, y hoy en día seguimos hablando de papel de lija. El caso es que esta rugosidad o abrasividad de la piel de los tiburones se debe a la presencia de diminutas escamitas afiladas ligeramente superpuestas y que apuntan todas en la misma dirección, como una armadura medieval. Pero estas escamas de la armadura no son escamas, se llaman dentículos, porque son dientes pequeñítulos y tienen su pulpa, su dentina y su equivalente al esmalte, solo que a tamaño pequeño. A todos los efectos son iguales a un diente de los de la boca. Y esta armadura de dientes que recubre a los tiburones ha atraído la atención de científicos interesados en biomimética, que es un término formal para fijarse en cómo el cuerpo de un animal está adaptado para resolver un determinado problema físico y copiar la solución con tecnología. Una propiedad interesante de la piel del tiburón, por ejemplo, es que es muy efectiva a la hora de evitar que se le peguen animalitos o le crezcan bacterias o algas encima. Esto es muy interesante para la gente que diseña barcos, por ejemplo, ya que la basurilla que se va pegando al casco de una embarcación no solo es que haga feo, sino que además la ralentiza y hace que necesitemos más combustible para llegar a cualquier lado, con el gasto asociado. Pero esta propiedad no solo es útil para embarcaciones. Existen líneas de material médico y quirúrgico que usan patrones parecidos a los que forman los dentículos de la piel del tiburón para evitar la adhesión y el crecimiento de bacterias, pues en material para cubrir heridas, en tubos que se usan para respiración artificial, en este tipo de cosas. Además, desde hace tiempo se sospecha que la forma en la que los dentículos del tiburón interactúan con el agua que rodea al animal facilita su movimiento a través del agua. Esto se comprobó sistemáticamente hace poco en un par de estudios. Lo que se hizo básicamente fue pegar piel de tiburón con o sin dentículos a un robot diseñado para ondular dentro del agua, imitando los movimientos de un pez al nadar. Tenían además una serie de aparatos que medían la resistencia que estaba oponiendo el agua y el esfuerzo que requería hacer ondular el robot. Se probó también curiosamente un material de bañador que decía imitar la piel del tiburón para reducir la resistencia al nadar. Se encontró que la piel del tiburón con los dentículos intactos no solo reducía considerablemente la resistencia al agua, sino que además añadía fuerza al impulso cuando el robot nadaba, entre comillas. Por si os lo preguntáis, el material de bañador no hacía demasiado pese a la publicidad. Esta propiedad de los dentículos del tiburón de favorecer la natación se comprobó también en otro estudio con patrones artificiales. Se hicieron impresiones 3D que imitaban los dentículos y se pegaron en un robot, y efectivamente también tenían muy buen rendimiento a la hora de nadar. Pero la cosa no acaba aquí. ¿Os imagináis si los tiburones pudieran volar? Creo que hay algunas películas que juegan con el concepto, pero por suerte no tenemos que preocuparnos de eso en el mundo real. Pero, para consuelo de los tiburones frustrados, quizá una parte de ellos acabe algún día en el cielo. Un estudio reciente parecido a estos que hemos estado comentando sugiere que este tipo de patrones de dentículos podrían no solo reducir la resistencia al aire de un ala cubierta de este material, sino aumentar la sustentación, la fuerza que mantiene un avión en el aire. Las pruebas se hicieron en tanque de agua y los resultados se extrapolaron al aire, así que todavía quedaría aplicar este diseño de superficie de piel de tiburón a casos más prácticos, pero la idea es muy interesante. Dejaré las 3 publicaciones en la descripción. La oyente que me pidió este episodio estudia física además de ser aficionada a la biología, así que probablemente esté más capacitada que yo para entender los detalles que convierten a los dentículos del tiburón en maravillas de la aeronáutica. Pero no todo va a ser física e ingeniería. Los dentículos del tiburón son también fascinantes desde el punto de vista evolutivo. Uno se pregunta cómo es posible que un animal acabe con una armadura hecha de sus propios dientes, ¿verdad? La respuesta es que quizá estemos haciendo la pregunta al revés. Quizá lo que haya que preguntarse es cómo acaba un animal masticando con sus escamas. Si recordáis el episodio 23 sobre los náutilos, ya sabéis que no soy muy fan del concepto de fósil viviente, que es algo que también se aplica a los tiburones con cierta frecuencia. Todos los animales llevan evolucionando al mismo tiempo, y todos son, o somos, una mezcla de caracteres ancestrales y modernos. Aunque pueda haber parecidos superficiales, los tiburones de hoy en día no son los mismos que había hace 400 millones de años, que es más o menos la edad de los primeros fósiles de tiburón.
Pero sí es verdad que los tiburones conservan algunos caracteres que podemos considerar primitivos, que suponemos que aparecieron antes en la evolución comparados con otros. Uno de ellos es el famoso esqueleto de cartílago, y otros son los dentículos de la piel. Esto se ve apoyado por fósiles de vertebrados ancestrales que tienen dentículos en su piel aunque no tengan dientes. De hecho, a veces todavía no tienen ni mandíbula. Quizá los dentículos en su momento eran la moda y se han ido perdiendo con el tiempo. Si ese es el caso, y además vemos que los dentículos vinieron antes que los dientes, quizá los dientes sean dentículos modificados. La faringe y la boca también tienen piel, y esa piel puede tener escamas y dentículos. Es posible que algunos de esos dentículos se fueran modificando con el tiempo para ayudar a agarrar, retener y tragar comida, y se convirtiesen en dientes hechos y derechos. Con el tiempo, los dentículos de la piel fueron siendo sustituidos por otras cosas en distintos grupos de vertebrados, pero los dientes retuvieron su utilidad, y aquí estamos. Conste que esta explicación no es definitiva. Como siempre, con este tipo de eventos evolutivos que ocurrieron hace cientos y cientos de millones de años, es muy difícil saber qué apareció primero y qué después. Hay científicos que no están de acuerdo con esta explicación, y su propia interpretación de la evidencia disponible es que dentículos y dientes evolucionaron de forma separada. Pero aunque este sea el caso, no cabe duda que ambas estructuras son muy parecidas, así que probablemente tengan detrás el mismo conjunto de programas de desarrollo y de genes. Así que la próxima vez que comáis, pensad en que los dientes que estáis usando pudieron en algún momento ser una escama en la piel de un humilde pececillo ancestral viviendo en las profundidades del océano. Mientras tanto, la armadura de dientes de los tiburones es solo una de las adaptaciones que hacen de ellos un grupo muy exitoso y diverso, que lleva sobreviviendo en sus nichos ecológicos desde hace cientos de millones de años. Hay algunas más, y quedan guardadas para más adelante, pero creo que por hoy os he saturado bastante. La próxima semana no habrá episodio. Necesito poner mi vida en orden y adelantar trabajo, pero cuando vuelva empezaremos una serie larga e interesante. Quiero hablaros de genes, juegos, cooperación, traición, sexo, muerte y patatas, aunque no necesariamente de todo a la vez. Iremos poco a poco, concepto a concepto. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.